Una actividad fundamental en la vida de todos los seres humanos es el tomar decisiones. Vivimos en una constante toma de decisiones. Desde que abrimos nuestros ojos ya tenemos que decidir si nos levantamos o nos quedamos acostados. Un estudio hecho por la Universidad de Harvard dice que el cerebro humano tiene la capacidad de tomar 35,000 decisiones diarias aproximadamente. De esas 35,000, el 99.74% corresponden a decisiones automáticas, decisiones que no pensamos, decisiones habituales, van relacionadas con lo que hacemos cada día. Por ejemplo, cepillarnos los dientes es una decisión habitual, que yo creo que todos la tomamos, espero que así sea. Ducharnos es una decisión habitual, desayunar, tomarnos un café, son decisiones automáticas. Esto quiere decir que el resto de decisiones, en las que no son automáticas, comprenden un número de 100 decisiones diarias conscientes que todos podemos tomar. Pero la realidad es que de esas 100 decisiones, no todas son buenas decisiones. Porque las decisiones que nosotros tomamos están influenciadas por ciertos y determinados factores. Voy a nombrar 4 de ellos. El primero, los principios que se nos enseñaron desde que somos niños. El segundo, el entorno en el cual nos desenvolvemos. Eso influye en las decisiones que nosotros tomamos. El nivel de conciencia que tiene cada persona influye en la decisión que la persona toma. Y el nivel de dominio propio que todos tenemos influye en las decisiones que nosotros tomamos. Estos dos últimos factores van estrechamente relacionados con el nivel de madurez que tiene cada persona. En este sentido, pese a lo que dice la sociedad, un niño no está en capacidad de tomar buenas decisiones, porque un niño se mueve de acuerdo a los deseos de su corazón. Por ejemplo, si le decimos a un niño la posibilidad de elegir entre ir al colegio o quedarse en casa, el niño generalmente va a optar por la segunda opción. Se va a querer quedar en casa, a no ser que en el colegio haya una celebración ese día, o como por ejemplo cuando sucede en los carnavales, que les mandan a venir cada día disfrazados. El niño aún así se mueve por lo que desea su corazón. Hay excepciones, por supuesto que sí. Hay niños que les encanta el colegio no por la diversión, sino porque simplemente son niños aplicados, por llamarlos de alguna manera, pero no es el común. Un niño no está en capacidad de decidir lo que quiere hacer en beneficio de su crecimiento. Son los padres los encargados de enseñar a los niños a tomar decisiones. Y el tomar decisiones es una actividad que se remonta desde el principio de los tiempos. Dios le dijo a Adán y a Eva, los guió para que tomaran una buena decisión. Dios les dijo, según lo que dice la Biblia, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, no comeréis, porque si lo comes, ciertamente morirás. Adán y Eva, tentados por el diablo, decidieron desobedecer a Dios. Se vieron desnudos, se supieron desnudos, sintieron vergüenza. Desde aquel momento, toda la humanidad tenemos la tarea de decidir cada día entre hacer el bien o hacer el mal. Y yo estoy seguro que todos los hijos de Dios queremos hacer el bien cada día. Pero la realidad, iglesia, es que no siempre hacemos el bien. No siempre tomamos decisiones correctas. Es por eso que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra que habla acerca de la mejor decisión. Y voy a continuar diciendo, retomando lo que hablábamos de los niños. Un niño no está en capacidad, porque el niño se mueve de acuerdo a los deseos de su corazón. Pero ¿sabes algo? No solo los niños se mueven de acuerdo a los deseos de su corazón. Los adultos también tomamos decisiones movidos por los deseos de nuestro corazón. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? En Jeremías, engañoso es el corazón, engañoso y perverso es el corazón. No podemos movernos de acuerdo a los sentimientos que tiene nuestro corazón, de acuerdo a los deseos que tiene nuestro corazón. En el pasaje que leímos,
el pasaje nos hablaba de un personaje llamado Pilato. ¿Cuántos conocen a Pilato? Bueno, ¿cuántos han oído hablar de él? No lo conocemos físicamente. Pilato era un hombre de mucho poder, en aquel tiempo era el gobernador y él tenía que tomar la mejor decisión de toda su vida. ¿Cuál era? No condenar a Jesús. Y en medio de esa situación, Pilato se vio influenciado por diferentes sentimientos, por diferentes deseos en su corazón, desde que comienza el pasaje hasta que lo terminamos, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Quiero basarme básicamente en ese factor, el nivel de madurez que tiene cada persona, porque en la medida en que tenemos conciencia de nuestros sentimientos, podemos usar lo que conocemos como nuestro dominio propio. ¿Les suena de algo? Creo que aquí abajo hay un cartelito que dice templanza. El dominio propio es la templanza y es un atributo del fruto del Espíritu. Nuestros niños nos mostraron aquí cuáles son las características del fruto del Espíritu. Una persona con conciencia de sus sentimientos puede usar el dominio propio para tomar todas las decisiones que debe tomar cada día. En un principio, Pilato se enfrentó a lo que conocemos como indolencia. Suena un poco contradictorio, ¿no? Indolencia no es un sentimiento, es una actitud. Pilato tenía la responsabilidad de decidir si condenaban a Jesús o condenaban a Barrabás. ¿Qué digo? Si condenaban a Jesús, exacto, o condenaban a Barrabás. ¿A quién queréis soltar?, le dice Pilato. ¿A quién quiere que soltemos? Fíjense, pero dice el texto que Pilato sabía que los judíos le habían entregado a Jesús porque le tenían envidia a Jesús. Es decir, Pilato sabía que Jesús era inocente. Y Pilato era el gobernador, era la máxima autoridad. Él podía tomar la decisión de no condenar a Jesús. Sin embargo, Pilato se muestra de una manera indiferente inicialmente. ¿Por qué digo indiferente? Porque Pilato no pensó en que podía condenar a un hombre inocente, le importó muy poco. Se mostró indolente, se mostró indiferente ante la posibilidad de cometer un error, de tomar una mala decisión, una incorrecta decisión. Y muchas veces nosotros somos como Pilatos. Se nos entrega una responsabilidad y sin embargo se la delegamos a otra persona, cuando la responsabilidad es nuestra. Hay muchos ejemplos, podemos dar muchos ejemplos, pero el que quiero recalcar en esta mañana es que a todos nosotros, a todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, se nos ha entregado la responsabilidad, ¿cuál? De la gran comisión, llevar el evangelio por el mundo. Es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad solo del pastor, no es la responsabilidad del hermano, no es la responsabilidad del líder, es nuestra responsabilidad. Ciertamente, no todos somos evangelistas, pero eso es otra cosa. No todos somos evangelistas, pero todos somos llamados a predicar el evangelio de Cristo. Y ahora voy a lo que se asemeja más a Pilato. Iglesia, ¿qué sientes en tu corazón por las personas que están allá afuera perdiendo la vida sin aceptar a Cristo? Afuera en el mundo hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que pierde la vida y no conoce a Jesucristo. No nos duele eso, iglesia. No te duele en el corazón. ¿Qué actitud estamos teniendo respecto a esa situación? Estamos siendo indiferentes. Claro, porque ya yo soy salvo, mi familia es salva, mi esposa es salva, mi hija es salva. Me encierro en estas 4 paredes de la iglesia y ni siquiera en mi trabajo saben que yo soy cristiano. Y no porque yo tenga que decírselo. ¿Le has hablado tú a tus compañeros de trabajo de la salvación? ¿Le hemos hablado a nuestros vecinos de la salvación? ¿O nos hemos mostrado indolentes frente a la situación, frente a que esta gente, si muere, se van a ir al infierno? Tenemos que tener pasión en nuestro corazón por las almas que están perdidas, porque de esa manera sería la única manera en que nos motivaremos a llevar el evangelio de Cristo por el mundo. ¿Cuál mundo? Por donde nosotros caminamos. Inicialmente Pilato se sintió indiferente, pero mientras leíamos nos dimos cuenta, o pudimos ver, que Pilato en varias oportunidades les preguntó: ¿a quién quiere que suelte?
¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato estuvo intentando persuadir a los judíos de no condenar a Jesús, porque Pilato sabía que Jesús era inocente. El segundo factor que estaba influyendo sobre la decisión de Pilato era el deseo de aprobación humana. Pilato deseaba ser aprobado por aquellos judíos. Él intentó persuadirlos, pero ¿por qué intentas persuadirlos si tú eres el gobernador? Tú tienes la máxima autoridad. Tú bien podías decir, Pilato, no condenamos a Jesús porque es inocente. Este pasaje no solamente nos lo está mostrando Mateo, este pasaje cuando queráis lo podéis ver en Juan y lo podéis ver en Marco, particularmente en Marco capítulo 15, versículo 15 dice lo siguiente: Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, decidió soltar a Barrabás y entregó a Jesús. Pilato necesitaba satisfacer al pueblo. Iglesia, no podemos satisfacer a todo el mundo. No podemos complacer a todo el mundo. Pilato quería complacer a un pueblo que quería condenar a Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca del deseo de aprobación? Voy a leer el versículo. Dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Iglesia, nosotros no necesitamos la aprobación de ningún hombre. Nosotros necesitamos enfocarnos en la aprobación de parte de Cristo para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Y muchas veces vivimos la vida pensando en el qué dirán, tomando decisiones de acuerdo a lo que otras personas dicen, y ni siquiera personas que son nuestros amigos, ni nuestros familiares. Hoy en día, con el tema de la tecnología, podemos mirar en Instagram, en Facebook, en YouTube, aquellos influencers que te dicen cómo debes vestirte, que te quieren enseñar cosas que van en contra de la palabra. Pero claro, queremos encajar en una sociedad que va en contra de Jesucristo. Y por querer encajar en esa sociedad, entonces tomamos decisiones de acuerdo a lo que dice la sociedad. Una sociedad que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Iglesia, tú no necesitas la aprobación de nadie. Tú necesitas que Cristo te diga, buen siervo y fiel. Ningún hombre tiene el derecho de decirte cómo debes vestirte, de decirte cómo debes actuar. Podemos pensar que hay gente, ya lo vamos a ver, que nos pueden enseñar, pero la decisión la tomas tú. Porque cada uno tiene conciencia para controlar los deseos de su corazón. Pastor, que yo me quiero vestir, yo qué sé, en pantalones cortos y venir a la iglesia en pantalones cortos, que se me vea como si estoy en bañador. Si tienes conciencia te darás cuenta que eso no está bien. Pero yo no te voy a obligar a que no lo hagas, porque yo no tengo derecho a obligarte. Nadie tiene derecho a obligar a nadie a hacer las cosas. Cada uno tiene que decidir cómo hacer las cosas. No busques la aprobación de otras personas. Pilato se enfrentó a diferentes sentimientos en su corazón y a él no le faltó quien le diera un buen consejo. Pilato necesitaba tomar una decisión y su mujer le dijo, no tengas nada que ver con este justo. La mujer de Pilato no conocía a Jesús, conocía a Jesús tanto como lo conocía Pilato. La mujer de Pilato le dice, no tengas nada que ver con este justo. Es decir, la mujer de Pilato también sabía que Jesús era inocente. Y la mujer de Pilato le da un buen consejo a Jesús. A Pilato. Él tenía que decidir si tenía que condenar a Jesús o que si quería soltar a Jesús o soltar a Barrabás. Pilato, si tú sabes que Jesús es inocente, tu mujer te está diciendo que Jesús es inocente. ¿Quién sino Dios puso en el corazón de la mujer de Pilato lo que la mujer le dijo a Pilato? ¿Quién sino Dios le dijo a Pilato a través de su mujer que no condenara a Jesús? La mujer no conocía a Jesús, tuvo sueños con él. ¿Quién puso esos sueños en aquella mujer? Dios. Y aquella mujer le dio un buen consejo para que él tomara una buena decisión, para que él tomara la mejor decisión.
¿Cuántas veces, iglesia? Nosotros hemos dicho antes que no necesitamos la aprobación de nadie para poder tomar nuestras decisiones. Pero también es cierto que no podemos ir por la vida como haciendo lo que nos agrada, haciendo lo que deseamos hacer. También es cierto que no podemos ir por la vida atropellando a las demás personas. Claro, porque a mí no me interesa lo que tú pienses, yo voy a hacer lo que yo quiera. No me gusta decir esta palabra, pero para que se entienda más o para explicarme mejor, yo hago lo que me da la gana, porque por algo soy mayor, por algo tengo más de 18 años, como muchos hijos suelen decirle a los papás. Ya hemos conocido varios casos de niños que cuando tienen 18 años dicen que pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que le enseña la sociedad. Hijo, joven, cuando tú tengas 18 años podrás hacer lo que quieras, pero tendrás que independizarte. Podrás hacer lo que quieras no cuando cumplas los 18 años. Vas a hacer lo que tú quieras cuando tengas tu casa, cuando tengas que pagar la renta, cuando tengas que pagar los gastos, la luz, el agua, cuando te tengas que costear tú mismo tus gastos. Ese día serás independiente de tus padres. Mientras vivas con tus padres, serás un hijo de 30 años que depende de sus padres. No porque tengas 18 años puedes hacer lo que te dé la gana. No podemos andar por la vida atropellando a las personas. Con lo que yo siento, como yo soy libre, Cristo me hizo libre. Y estoy hablando de cristianos. Hay personas cristianas que se basan en eso. Es que Cristo me hizo libre y como Cristo me hizo libre, yo hago lo que quiera. Yo solamente lo oigo a Él. Por supuesto que sí, gloria a Dios, aleluya. Pero sabes una cosa, muchas veces Dios trabaja de la siguiente manera. Primero te habla a ti, a tu corazón. Te lo dice a tu corazón y te dice lo que debes decidir. Pero somos oídos sordos, no tomamos, no escuchamos lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sabes qué hace Dios? Dios dice, te envió a alguien con sabiduría divina para que te haga saber lo que estás haciendo mal. Con sabiduría divina. Pilato no necesitaba la aprobación de los judíos. Tú no necesitas la aprobación de ningún hombre, pero sí que necesitas los consejos de una persona que tenga la sabiduría para darte el consejo. ¿Qué pasó con David? Todos conocemos a David. David estaba pecando a diestra y a siniestra. ¿Quién le hizo ver a David lo que estaba haciendo? El Señor. No fue Natán. Natán fue un instrumento en manos de Dios para hacerle ver a David lo que estaba haciendo. Y si se lee en el pasaje, si leemos el pasaje, veremos que Natán fue a hablar con David y le hizo entender el pecado que estaba cometiendo. Pero ¿cómo lo hizo Natán? Con sabiduría divina. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Dios? Muchas veces necesitamos tomar una decisión. Así, pastor, pero entonces ¿cómo hago? Tú acabas de decir que yo no dependo de la opinión de otras personas. Pero también decimos, y nos dice la Biblia, que nosotros tenemos que oír la sabiduría de las personas que nos dan consejos, personas con sabiduría de Dios. Es muy fácil reconocer esto, iglesia. Cuando una persona quiere ver, cuando una persona te juzga, te critica, te condena, esa persona tiene un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que no está viendo en ti nada bueno. Que lo único que hace es pensar, como nos decía la semana pasada la palabra, pensar en lo negativo. Alguna vez he dado el ejemplo, una hoja blanca, le pones un punto negro y todos miramos el punto negro. Hay personas que solamente se dedican a ver el punto negro. Jesús no vino a condenar, lo dice la palabra. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, de los cuales vino a salvar a los pecadores, de los cuales, como diría un predicador, yo soy el segundo, porque Pablo dijo que él era el primero. Yo no le voy a quitar el puesto. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, a ti y a mí. Jesús vino a salvar a toda la humanidad. En una oportunidad Pedro se estaba hundiendo, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Jesús? Pedro perdió la fe, bueno, no la perdió, menguó su fe y se estaba hundiendo. ¿Qué hizo Jesús, iglesia? Jesús hizo esto. Hay un ser que sí está pendiente de lo que haces para juzgarte, para condenarte, para señalarte. ¿Sabes quién es? Su nombre es Satanás. Si alguien te quiere dar un buen consejo y te señala, ese no es Dios.
Tú tienes la culpa, por tu culpa estamos así. Muchas veces pasa en los matrimonios. Por tu culpa mi hijo se perdió, por tu culpa, porque tú haces mal, porque tú actuaste así, porque tú hiciste esto, y el dedo acusador señalándote. ¿Tú te crees que ese puede ser Dios? ¿Tú te crees que ese puede ser Jesús? ¿Tú te crees que Jesús mandó a esa persona a que te señalara? No, Jesús mandó a esa persona a que te aconsejara, porque lo que Dios quiere es que el error que tú estás cometiendo te des cuenta y sea enmendado, lo corrijas, te arrepientas y vayas otra vez a sus pies, a los pies del Señor Jesucristo. El diablo no quiere eso. El diablo, la Biblia dice que siempre está acusándote. Tú hiciste esto. Si una persona quiere darte un buen consejo, no te va a señalar con el dedo. Qué fácil es detectar cuando una persona es mandada por Dios y cuando una persona es enviada por el diablo. Cuando sientas que te acusan, iglesia, tú piensa lo siguiente. Dos cosas debemos pensar. Esa persona tiene un problema y nuestra labor es orar por ella, pedirle a Dios que le toque, que le haga ver. Porque esa persona también es un ser humano como tú. Y si tú te equivocas, ella también se equivoca. Y lo ideal es que entre las dos personas podamos ayudarnos. Los matrimonios son para eso, para complementarnos, para ayudarnos a caminar el camino del Señor. Eso por una parte. Y si aún así no logras dejar de preocuparte por lo que te dice la persona o las personas, piensa lo siguiente. ¿Acaso esa persona entregó su vida en una cruz por ti? ¿Acaso esa persona subió a una cruz a derramar su sangre para darte salvación? ¿Qué ha hecho esa persona por ti? ¿Ha hecho algo más grande que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Te puedo dar la respuesta? No. Entonces, no te preocupes. No te preocupes. Si tú eres un hijo de Dios, si realmente eres un hijo de Dios, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, Dios te va a mandar a la persona que te va a dar el consejo para que tú empieces a hacer las cosas bien. Todos los sirvientes, los siervos que estaban en la casa de David sabían que David había pecado. ¿Ustedes creen que no lo sabía? Todo el pueblo lo sabía. Todo el pueblo sabía que David había tomado a la mujer de otro. Todo el pueblo sabía que David había matado al marido de aquella mujer. ¿Quién se atrevía a decirle a David algo? Porque era el rey, no le decían nada. Pero podían haberlo hecho. Lo que pasa es que Dios no escogió a ninguno de esos siervos para que le dijera eso a David. Dios escogió a Natán. Y lo mismo sucede con nosotros. Iglesia, cuando te toque tomar una decisión, oye el consejo de las personas, pero el consejo que venga de parte del Señor. ¿Qué otra cosa le pasó a Pilato? Hemos dicho que Pilato, primeramente, estaba indiferente. Hemos dicho que Pilato luego quería persuadir al pueblo para no matar a Jesús. Hemos dicho que Pilato recibió un buen consejo de su mujer, pero igualmente tomó la decisión equivocada. Y al tomar esa decisión, Pilato se comportó como un necio. Conocemos lo que significa la palabra necio. Pilato se comportó como un necio, como un rebelde, que sabiendo lo que es bueno, hizo lo malo. Eso es una persona necia. Aún sabiendo lo bueno, y la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y más adelante leemos que Pilato, intentando convencer a aquella gente, no pudo hacerlo. Y como no pudo hacerlo, ¿qué hizo Pilato? Pilato vio que no podía convencerlos, que no podía persuadirlos, y Pilato se lavó las manos. Además, viendo que se estaba formando un alboroto. Sabemos lo que es un alboroto. Yo creo que aquí se usa esa palabra, ¿no? En ciertos lugares de España, un alboroto es un guirigay. Así como mi esposa, es un alboroto, mi esposa. Ella se llama Belkis Irigay, pero en realidad un alboroto es un guirigay. Le agregamos la G. Un alboroto se estaba armando en aquel momento y Pilato sintió
miedo de aquello. Como dije antes, este pasaje no solamente lo habla Mateo. En el libro de Juan voy a leer una parte que dice lo siguiente. En el capítulo 19 dice lo siguiente: los judíos le dijeron a Pilato, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley Jesús debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo. ¿Qué fue lo que le dio miedo a Pilato? ¿Qué fue lo que le dio miedo a Pilato? Dos cosas dijeron allí. Nosotros tenemos una ley y Jesús debe morir por haberse llamado a sí mismo hijo de Dios. A Pilato le pudo haber dado miedo el hecho de no cumplir con la ley de los judíos si soltaba a Jesús, porque la ley de los judíos decía que Jesús tenía que morir. Pero también Pilato sabía que Jesús era inocente y además se hacía llamar el Hijo de Dios. Pilato tuvo miedo de estar condenando al Hijo de Dios. Pilato tuvo miedo y ese miedo causó influencia en la decisión de Pilato, lo mismo que sucede con todos nosotros. Muchas veces tenemos que tomar una decisión, pero ¿qué pasa? El miedo siempre nos alcanza. Iglesia, el miedo no es un pecado. Sentir miedo no es un pecado. Es algo natural de los seres humanos. Cuando tomamos una decisión, ¿por qué tenemos miedo? Tenemos miedo porque no conocemos el resultado de la decisión que hemos tomado. Oye, quiero comenzar una nueva carrera, pero como no sé si la voy a acabar, me da miedo. ¿Sabes qué? Quiero casarme, pero me da miedo si luego me tengo que divorciar. Según las estadísticas, hay mucha gente que se separa, que se divorcia, y yo tengo miedo a casarme por eso. Iglesia, tengo miedo de servir al Señor porque tengo miedo de no hacerlo bien. Quiero hacerlo, pero tengo miedo de no hacerlo bien. Totalmente válido, iglesia. Es totalmente válido. Que sintamos miedo es válido. No es un pecado. Pilato sintió miedo. Pero lo que nunca debemos hacer es dejar que nuestros sentimientos nos dominen a la hora de tomar una decisión. Si tenemos conciencia y dominio propio, podemos controlar ese miedo. Podemos controlar el miedo y tomar la decisión que debemos tomar. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Lo voy a leer. La Biblia dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio es lo que hemos hablado antes. No tengas miedo, iglesia. En una oportunidad el Señor nos lo dijo aquí mismo. Iglesia, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Pilato tenía que tomar una decisión. Y el miedo lo llevó a tomar la peor decisión. La decisión que le iba a llevar a condenar a una persona inocente. Y el último sentimiento que Pilato tuvo fue el orgullo. Todos conocemos el orgullo. Aquí hay alguien que no haya sentido orgullo alguna vez en su vida. Amén. No hay un solo amén. Gloria a Dios. No, es que claro que no. Por supuesto que hemos sentido orgullo alguna vez en nuestra vida. Por supuesto que lo hemos sentido. Todos los seres humanos. Si tú eres un ser humano como yo, si tienes carne y eres de carne y hueso, tienes dos ojos, una nariz, tú tienes en algún momento que haber sentido orgullo. Pero ojo, no significa que seas orgulloso. No por matar un perro una vez eres un mataperro. No por sentir orgullo eres un orgulloso. Eres orgulloso cuando permites que el orgullo domine tu vida. Cuando permites que el orgullo domine las decisiones que tienes que tomar. Hay quienes creen que lo contrario al amor es el odio. No, iglesia, lo contrario al amor es el orgullo. Pilato fue orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando Pilato vio lo que estaba sucediendo, él sabía que Jesús era inocente. Y dice que se lavó las manos. Voy a hacer una pequeña ilustración.
Pilato estaba enfrente a todo el pueblo. Pilato sabía que Jesús era inocente y le dice, voy a leerlo tal cual como lo dice. Pilato dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Estaba frente al pueblo. Sabía que Jesús era inocente. Y dijo, inocente soy yo. Hizo lo siguiente. ¿Se están dando cuenta que esta actitud de Pilato fue una acción que marcó la historia de la humanidad? ¿Sabes por qué? Porque una vez que Pilato se lava las manos, tomaron la decisión de condenar a Jesucristo. Aquello que Pilato hizo marcó la historia de la humanidad. En ese momento se decidieron a condenar a Jesús. Y en aquel lugar estaba Pilato, estaba su esposa, estaba el pueblo judío. En aquel lugar había una serie de personas. Tal vez había más, la Biblia no lo dice. Pero hay un personaje que la Biblia no muestra en este pasaje, pero que estaba allí. ¿Sabes quién es? Satanás. Satanás vio cuando Pilato se lavó las manos. Y cuando Satanás vio que Pilato se lavó las manos, hizo esto. Como hacíamos esta mañana para el Señor. Pero no solo Pilato, también todos sus demonios estaban celebrando su victoria, lo que creían ellos que era su victoria. Iglesia, no era la victoria, era la victoria de Jesucristo. Y la victoria de Jesucristo es tu victoria y es mi victoria, porque por eso estamos aquí en esta mañana. Pilato intentó complacer a un pueblo que quería condenar a Jesús, que señalaba a Jesús. Que muera, que muera, que muera. Un pueblo que estaba dominado por Satanás. Un pueblo que cuando vieron que Pilato se lavó las manos, y eso no sucede solamente en aquel momento. Eso no sucedió solamente en aquel momento, iglesia. Estoy haciendo una ilustración, ¿vale? Por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, yo he sido enviado a este lugar junto con mi esposa. No lo digo para vanagloriarme, porque todos saben que yo no quería venir aquí. Yo estaba muy cómodo en mi iglesia de Vila Piscina, a la cual amo, con mi pastor al cual amo. Pero la voluntad de Dios era que yo viniese aquí, no sé por qué. Y dijimos que sí, pero la realidad es que las cosas no están andando bien. Es que las cosas están funcionando mal. La realidad es que esta iglesia cada vez está peor, está descendiendo. Cada vez hay menos gente, cada vez hay menos compromiso, cada vez hay menos asistencia a los cultos, cada vez hay menos gente interesada en leer la Biblia, en estudiar la palabra. Entonces nos veremos obligados a cerrar la iglesia. Iglesia. Y yo hago lo que hizo Pilato. Me lavo las manos. Allá ustedes. Allá ustedes. Si la iglesia se cierra, es culpa vuestra, no mía. Si la iglesia se cierra, se le está cerrando la oportunidad a mucha gente de que conozcan a Jesús. Es vuestra culpa, no es la mía. Eso fue lo que hizo Pilato. Pero ¿sabes una cosa? Estoy dando una ilustración. Esto que acabo de mostrar no está pasando y no va a pasar nunca, iglesia. ¿Sabes por qué? Primeramente, porque si te has dado cuenta, el Señor está obrando en este lugar. Jesucristo, su Espíritu Santo está obrando en este lugar. Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador. Él es el Rey de Reyes. Él fue el que dijo: los pastores, Adi y Belki, van a Génesis, pero no para levantar la obra. Yo no levanto esta obra, iglesia. Yo no tengo el poder para levantar esta obra, ni mi esposa tampoco. El que levanta esta obra se llama Jesucristo. Por eso esto no va a pasar.
Porque hace poco el Señor nos habló de una palabra donde nos decía: usa la vista espiritual. Si tú no estás viendo lo que está sucediendo aquí, tú tienes un problema. Si tú solamente ves lo malo, lo negativo, lo que hacemos mal todos los hermanos, tú tienes un problema. No es problema nuestro, es tu problema. Y no lo digo con orgullo ni con soberbia, lo digo para llamar tu atención y que te des cuenta que algo tienes que hacer. Únete a esta barca, únete a este grupo, únete a esta iglesia. ¿Quieres trabajar en la obra de Dios? Únete con nosotros. Sea un colaborador de Dios, no seas un visitante nada más. Sea un obrero, no seas un visitante, porque cuando eres un verdadero obrero que le metes el pecho al trabajo, te darás cuenta que el Señor está en este lugar. Cuando eres un visitante, solo te dedicas a ver con tus ojos físicos. Y cuando ves con tus ojos físicos, lo único que vas a ver es lo malo. El culto empieza tarde, se dañó el ordenador, se dañó el proyector, la alabanza está triste, Isaac no sabe tocar el piano. Ay, se ríen porque no es verdad. Entonces eso me alegra porque se están dando cuenta que no es verdad. No es así. No estamos haciendo las cosas perfectas, por supuesto que no, porque somos seres humanos todos los que estamos aquí. Y todos los que estamos aquí nos equivocamos. Todos. Pero el Señor nos está llamando para que dejemos de lado el orgullo, iglesia. El orgullo no nos lleva a ninguna parte. El orgullo solo trae problemas, problemas y más problemas. Porque el Señor quiere unidad en su iglesia. No somos dos iglesias diferentes, somos una sola iglesia. No estamos divididos por hombres por un lado, mujeres por otro lado, jóvenes por otro lado, niños por otro lado. No, somos una sola iglesia que trabaja bajo el mismo espíritu y en el mismo sentir. Y valga decir, bajo la misma visión. La visión que Dios trajo a este lugar, ya la hemos hablado. Y me he llenado de gozo cuando he visto a las familias trayendo los frutos. Porque el Señor nos dijo que en esta iglesia va a haber familias que sirven juntos al Señor. Y en eso tenemos que trabajar, iglesia. Apoyándonos unos a otros, cometiendo errores, por supuesto que sí. Pero corrigiendo y seguimos adelante. No sintiendo el orgullo. No permitamos que el orgullo domine nuestros corazones y que el orgullo nos influya para tomar la mejor decisión. Una decisión tiene dos fases: inicio y ejecución. Para poder llevar a cabo una decisión, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Que queramos hacerlo. Y lo segundo, que la hagamos, así de sencillo. ¿Qué dice la Biblia? El Señor ha puesto en cada uno de nosotros el querer y el hacer por su santa voluntad. Entonces, los hijos de Dios tenemos tres opciones. La primera, quedarnos solo con el querer. Porque a veces deseamos tomar una decisión. Yo quiero, y ahí me quedo. El querer está en nosotros y por eso deseamos. Todos los que estamos aquí deseamos servir al Señor. Yo quiero, pero hasta ahí llego. La segunda opción es yo quiero, pero no bajo la voluntad de Dios, sino bajo mi propia voluntad. Yo quiero servir al Señor, pero bajo mi propia voluntad, haciendo lo que yo quiero hacer, no lo que Dios diga, sino lo que yo quiero hacer. Yo quiero casarme, pero bajo mi propia voluntad. No me dejo guiar por el Espíritu Santo. Yo quiero hacer. Quiero hacer, pero lo voy a hacer de acuerdo a mis sentimientos, a lo que habita en mi corazón. Y la tercera opción, que es la que quiero que nos llevemos en esta mañana, de todo hijo de Dios, es querer y hacer bajo la voluntad de Dios. Yo quiero servir al Señor, pero lo quiero hacer guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pone personas con sabiduría divina para enseñarnos a servirle. No me voy a manejar por lo que digan los demás, pero voy a oír la sabiduría de Dios.
¿En quiénes? En mis pastores, en mis padres, en mis hermanos de la fe que tienen sabiduría. El Señor Jesús nos alcanzó a todos. Si aquí hay alguien que aún no le ha entregado su vida a Cristo, si alguien alguna vez va a oír esta palabra, yo quiero decirte, es el momento de tomar una decisión. ¿Cuál decisión? La mejor decisión. La mejor decisión que hemos podido tomar nosotros durante toda nuestra vida es haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. No hay mejor decisión que esa, iglesia. Pero no quedó ese día. ¿Cuántos se acuerdan el día que entregaron su vida a Cristo? Esto es algo que tenemos que recordar a diario. Traigan a su memoria el día que le dijeron sí al Señor. Desde ese momento, tu vida le pertenece a Cristo. Y cada día tú tienes que decidir por Cristo. Tú y yo. Iglesia Génesis, nos decidimos por Cristo únicamente en aquella oportunidad. Cada día tenemos que decidir por Cristo. ¿Y qué significa decidir por Cristo? Menguar, dice la palabra, que yo mengue para que Él crezca. Menguar, iglesia. Morir a los deseos de nuestro corazón, morir a los deseos de nuestra carne. Menguar para que Jesucristo crezca. Ya para finalizar, el mejor ejemplo que nos puede dar la Biblia de cómo tomar buenas decisiones se llama Jesús. Jesús decidió entregar su vida para que tú y yo fuéramos libres, para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo pudiéramos llegar a la vida eterna. Y se mantuvo firme hasta el final. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. ¿Sabes por qué Jesús se mantuvo firme, iglesia? Porque Jesús tenía claro cuál era su propósito en este mundo. ¿Tú tienes claro cuál es tu propósito en este mundo? Si no tenemos claro cuál es nuestro propósito en este mundo, difícilmente podemos mantenernos firmes en nuestra decisión de seguir a Cristo. No podemos deambular. Es que yo creo que es esto, es que yo creo que es aquello. Porque cuando tú tienes claro el propósito que tú tienes en este mundo, te vas a enfocar en ese propósito. Vas a mirar la cruz. Vas a mirar la cruz, no vas a mirar otra cosa, no vas a mirar al pastor, no vas a mirar al hermano, no vas a mirar a la hermana, no vas a mirar a tu esposa, vas a mirar la cruz. Y mientras veas la cruz, vas a caminar y vas a ir en función de tu propósito. Jesucristo se mantuvo firme hasta el final porque Él sabía a qué había venido a este mundo, iglesia. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Dios ha sido bueno, Dios siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Dios siempre ha sido bueno. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo nos va a acompañar hasta el final y su deseo sigue siendo guiarnos para dar pasos con buena decisión, para tomar cada día la mejor decisión.